Mariana Guajardo. En el presente PIA se analizará el estudio termodinámico de la reacción homogénea de la formación de ácido sulfúrico en fase gaseosa, en donde se analizará el comportamiento de las funciones de estado. Además, serán mencionados sus múltiples empleos, usos y aplicaciones. El ácido sulfúrico es comúnmente utilizado industrialmente por su propiedad corrosiva y es el compuesto químico más producido en todo el mundo. Para favorecer la producción de este, se reaccionan los reactivos trióxido de azufre y agua. En la evidencia, se evaluarán los principios termoquímicos del sistema, estudiando en el que se desarrollará la reacción química y se presentará también el diagrama de proceso de la obtención de ácido sulfúrico gaseoso. Del mismo modo, se evaluarán los comportamientos del sistema en reacción ante los cambios de temperatura y presión desde la perspectiva termoquímica, aplicando las ecuaciones para el cambio de entalpía de la reacción y el cambio en la función Gibbs. Usos y aplicaciones de ácido sulfúrico. Es muy poco común su uso en productos domésticos, pero puede estar presente en cantidades muy pequeñas en algunos desatascadores o limpiadores agresivos. Sin embargo, el ácido sulfúrico se puede encontrar en diferentes elementos de uso cotidiano. Algunos de estos artículos o productos de uso común son los colorantes, la gasolina, los fertilizantes, baterías de automóviles y refinería de petróleo. Algunas de sus aplicaciones son la producción de caprolactama, que es el productor de nylon, la fabricación de medicamentos de quimioterapia, fertilizantes de fosfato y procesamiento de metal. La obtención de ácido sulfúrico gaseoso consta en 3 fases. La primera es donde son preparadas las materias primas y se genera el dióxido de azufre. En la segunda se realiza el proceso de fabricación de ácido sulfúrico al formarse el trióxido de azufre por oxidación y posterior generación del ácido. Por último, tiene como objetivo la obtención final del producto para uso comercial y para ello se le pueden realizar varios tratamientos como por ejemplo la purificación, la decoloración, dilución, etc. Este proceso de fabricación lleva a cabo las siguientes fuentes de emisión. Horno caldera. La oxidación de dióxido de azufre lleva asociada la emisión de este gas. Oxidación catalítica. La conversión no completa de dióxido de azufre a trióxido de azufre, debido a la eficiencia del proceso, origina emisiones del dióxido de azufre. Absorción. Se producen emisiones de dióxido de azufre dado que la conversión no es completa y además se puede producir una niebla ácida por formación del ácido sulfúrico. Consumo auxiliar de combustibles. Lleva asociada la emisión de gases de efecto invernadero y contaminantes atmosféricos propios de la combustión en las unidades de generación de energía para el proceso. Explicando posteriormente, tenemos la reacción en su parte superior sobre que tenemos que es el óxido de azufre más agua que produce un ácido sulfúrico. Esta tabla se trata del equilibrio de las fases. Tenemos los compuestos de nuestro lado izquierdo. El óxido de azufre se evaluó en alfa, en beta y en Y, que tenemos que la entalpía de vapor en las 3 nos dio un 42.3, en la entalpía de fusión aquí ya hubo un poco de variación, en alfa nos dio 7.5, en beta 12.1 y en Y 25.9. En la temperatura normal de ebullición en las 3 nos dio un 317.95. En la temperatura de formación también hubo otra variación que ya nos dio 289.95 para alfa, para beta un 305.65 y para Y un 335.45. Para las temperaturas en grados Kelvin tenemos que solamente se obtuvo la de alfa, que nos dio un valor de 200.89 grados Kelvin. Presión en bar, también solamente obtuvimos la de alfa y nos dio un 0.2113. Para las temperaturas críticas, igualmente hablando de las 3, en alfa, en beta y en Y, sobre el óxido de azufre, tenemos que en las 3 se obtuvo un 490.95 y para la presión crítica en bar dio un 82.07. Ya yéndonos a los otros compuestos, en el agua, en la entalpía de vapor tenemos un 40.59, en la entalpía de fusión un 5.99, en la de temperatura normal de ebullición un 373.17, en la de formación tenemos un 273.15, en grados Kelvin lo tenemos en 273.16, en la presión tenemos un 0.006
En la temperatura crítica un 647 y en la presión crítica un 220.64, ya refiriéndonos al último que tenemos, que es el ácido sulfúrico. En la entalpía de vapor es 67.59, en la entalpía de fusión 15.31, en la temperatura normal de ebullición nos dio un resultado de 623.15, en la temperatura de formación 283. En este caso, para el ácido sulfúrico no obtuvimos las temperaturas en Kelvin ni la presión en bar, así que yéndonos a la temperatura crítica nos dio un 590.76 y para la presión crítica un 129.42. Evaluando en la siguiente tabla, que es la de equilibrio de reacción, en la entalpía tenemos del óxido de azufre un menos 395.76. Hablando ahora del agua, nos dio como resultado menos 241.82 y del ácido sulfúrico nos dio un menos 735.12. Ya para la entalpía de Gibbs tenemos que en el óxido de azufre nos dio un menos 371.07, en el agua nos dio un menos 228.58, en el ácido sulfúrico un menos 656.05. Ya hablando de los CPs, cabe recalcar que estas tres antes mencionadas son en kilojoules sobre mol por grados Kelvin. En el óxido de azufre tenemos un 0.05, en el agua un 0.03 y en el ácido sulfúrico tenemos un 0.09. Ya posteriormente evaluamos en diferentes, que aquí se pueden observar en la tabla del lado izquierdo como A, B, C y D, y nos pudimos dar cuenta que entre más va avanzando va disminuyendo su valor. En el caso 1 tenemos que la temperatura en la entalpía, reacción de entalpía es equivalente con un 298. En el caso 3 y caso 4 fueron las siguientes funciones que se utilizaron para llegar a ello. En esta ocasión vamos a hablar del análisis del comportamiento de la entalpía, de reacción del sistema ante los cambios de la función de la temperatura. En la gráfica tenemos la desviación en el caso 1 y en el caso 2, que solamente vemos una pequeña variación de 3.064, ahí marcada con la línea verde, y un 0.70 en el caso 2 marcado con la línea roja. Aunque fue poco el porcentaje de variación, sí es algo considerable. En el análisis se usa para calcular la energía de Gibbs de la reacción como constante de equilibrio estándar, y en esta podemos apreciar que ya se observa una gran variación de la gráfica hablando de la función de Gibbs. Continuando con el análisis de la reacción presente, la de la producción de ácido sulfúrico gaseoso, se puede observar, como en todas las reacciones, mediante esta tabla, que se obtienen los moles iniciales de cada uno de los compuestos, los moles que reaccionan, los moles en el equilibrio, y con esta información se pueden obtener las fracciones molares y también con las presiones, la Kp, la constante de equilibrio, y esto es para tener una descripción de la relación que existe entre las concentraciones de productos y reactivos en el equilibrio en términos de las presiones parciales. También vamos a observar que son 4 para hacer una comparativa del máximo aprovechamiento. Aquí comparamos 4 casos en donde se obtiene exceso de alguno de los moles de los componentes. Y esto es con la finalidad de comparar el uso eficiente del trióxido de azufre. Se está analizando los cambios de la presión y la temperatura. Aquí tenemos una reacción equimolar y a condiciones de presión y temperatura estándares tenemos un 100%, y si se aumenta la temperatura y se disminuye la presión, el porcentaje de conversión del trióxido de azufre disminuye un poco. En el caso número 2 tenemos un exceso en el reactivo agua por 5 moles de más que el otro reactivo, y aquí puede disminuir un poco este porcentaje. Si tuviéramos, como en el caso 3, exceso en el reactivo de trióxido de azufre, que es el siguiente caso, también disminuye al aumentar la presión, al aumentar la temperatura y disminuir la presión. Disminuye mucho más. En el caso número 4 tenemos exceso del producto, y aquí en las condiciones estándares de presión y temperatura igual tiene un 100%, y incrementando la temperatura y disminuyendo la presión, el porcentaje de conversión del trióxido de azufre disminuye. Con esto podemos concluir
que para que tengamos una mayor producción y un uso eficiente mejor del dióxido de azufre, nos conviene usar exceso de agua, y también pues con los datos termodinámicos nos conviene que la reacción ocurra a temperaturas menores a los 500 grados Kelvin y a presiones altas. Con este estudio obtuvimos la comparativa de esta reacción de formación en fase gaseosa del ácido sulfúrico, y pues observamos los comportamientos tanto del cambio de las temperaturas como de las presiones desde la perspectiva termoquímica, y también analizamos las funciones de estado, tanto los cambios en la función Gibbs como en la entalpía de la reacción. Y así podemos concluir este proyecto con nuestras referencias que aquí están.